Ahora vamos a hablar de otro lugar geométrico, y es el que llamaremos la elipse. Ahora vamos a definir qué es una elipse. Entonces la elipse es el lugar geométrico compuesto por los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos F1 y F2 llamados foco es constante. A dicha distancia constante la nombraremos 2A. Entonces observemos eso en un dibujo. Tenemos que una elipse va a ser lo siguiente: si tenemos un punto, esta distancia a dos puntos fijos es la que se va a mantener constante. Por decir, esa que dibujé en rojo va a ser igual a esta que voy a dibujar en verde. Esa distancia se va a mantener, lo mismo que esta por aquí. Esa suma de esas dos distancias a esos dos puntos va a mantenerse y va a ser constante. Y a esa suma, ya que es constante, simplemente le llamaremos 2A. Ahora, ya que sabemos entonces cuál es la definición de una elipse, observemos lo siguiente: que una elipse es de forma achatada, es como si fuera una circunferencia que la estriparon. Y entonces observemos lo siguiente: la elipse pareciera que fueran dos parábolas. Observen, está una parábola hacia este lado y otra parábola hacia este. Por esa misma razón vamos a tener un foco a este lado y otro foco a este lado. Ahora observen que también tenemos un centro, que es el centro de la elipse, que va a ser justamente el punto medio entre estos dos focos. Ahora, ¿qué más vamos a tener? La elipse tiene varias partes. Tenemos los focos, el centro, y a estos punticos que tenemos por aquí en rojo, este y este, los vamos a llamar vértices. Este llamémoslo A, este A', este B y este B'. Entonces todos esos punticos de rojo, que son A, A', B y B', son los llamados vértices. Estos vértices son los que nos ayudarán a graficar la elipse, justo con el centro y los focos, ya que observen, dibujamos el centro, los focos, y teniendo los vértices ya podemos hacer una gráfica de esta curva. Ahora, ¿qué más partes tiene la parábola? Esta parte de acá, es decir, este segmento, que es el segmento A', este segmento de ahí lo llamaremos el eje mayor. El eje mayor simplemente va a ser hacia donde es más ancha la elipse, ya que por ejemplo puede ser así. Entonces en este caso el eje mayor sería este segmento que hay aquí. Nada tiene que ver con las coordenadas X y Y, simplemente es el lado que esté más grande. A este eje mayor simplemente le vamos a dar la longitud de 2A. Esta va a tener una longitud 2A. Es decir, la distancia de aquí hasta el centro va a ser A y esta distancia también va a ser A. ¿Qué más vamos a tener? Ahora, este segmento que hay aquí, que es el BB', que sería el que une los otros dos vértices, este es el que llamamos eje menor. Y este eje menor va a cumplir lo siguiente, que esta distancia la vamos a llamar B. Es decir, B', la vamos a considerar como 2B. Observen, esta medida de aquí la vamos a llamar B. Y esta de aquí también. Más adelante observaremos por qué la llamaremos B. Ahora, listo. Tenemos el eje mayor, que también llamaremos eje focal. Observe que pasa por los dos focos. Entonces se lo llaman eje mayor o focal. Y a este simplemente lo llaman eje menor o normal, ya que es perpendicular aquí a este otro eje. Ahora, también tenemos lo siguiente: esta distancia entre un foco y el centro, por decir esta distancia F1C. Esta distancia la vamos a llamar C, C minúscula. Esta C es mayúscula, que representa el centro. Esta C es minúscula,
que es una constante. Y esta distancia nos será bastante útil. Debemos tener en cuenta entonces que del foco a el centro hay una distancia que llamaremos c. Ahora, igual que pasaba para la parábola, este segmento que es perpendicular al eje focal y pasa por un foco lo llamaremos lado recto. Este sería el lado recto. Igual que lo hicimos para la parábola, se va a llamar lado recto. Y lo último que debemos decir de la parábola es lo siguiente, que va a tener algo que se llama excentricidad. Esa excentricidad la nombraremos con la letra E, y simplemente la excentricidad es el valor de C sobre A. Observen, simplemente la distancia de aquí a aquí sobre el eje mayor. Ahí vemos claramente que este es más pequeño que este, y entonces esta excentricidad está siempre entre 0 y 1, ya que estos valores siempre van a ser positivos. B va a ser positivo porque es una distancia, A también y C también. Ahora, ya que definimos aquí todos los elementos que tiene una elipse, vamos a ver qué tipo de relaciones se cumplen entre ellos. Estas relaciones son las siguientes. Nosotros tenemos aquí esta elipse y lo que vamos a decir es lo siguiente. No nos van a importar todos los 4 vértices. Simplemente los vértices que nos van a importar son este par de vértices que están en el eje focal o el eje mayor. Esos 2 vértices los denominaremos B1 y B2. Ahora, debemos mostrar una relación que haya entre A, B y C. Eso nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este triángulo que voy a hacer en amarillo, que va a ser el triángulo BCF2. Este va a ser un triángulo que es rectángulo, aquí es recto. Ahora observen lo siguiente, esta distancia aquí es B y esta distancia aquí es C. Ahora, esta distancia aquí es A. Vamos a probar eso. Observen que es muy fácil. Si tomamos estas dos distancias, es decir, F1B más BF2, recuerden que como esto está en la elipse, esto va a ser igual a 2A. Pero observen lo siguiente, si esto es igual a 2A, vamos a obtener lo siguiente, que esta distancia va a ser igual a esta. Observen, esos triángulos son congruentes, tienen este lado en común y este ángulo recto. Es decir, este lado de aquí también tiene que ser igual a este lado de aquí. Es decir, estas distancias son 2 veces una distancia de esas dos. Es decir, pongamos por ejemplo esta. Esto va a ser igual a la distancia de 2 veces BF2. Va a ser 2 veces, ya que esta va a ser la misma distancia BF2. Y esto va a ser igual a 2A. Entonces simplemente pasamos este 2 que está multiplicando a dividir. Y nos queda que BF2 es igual a 2A sobre 2. Y simplemente cancelamos este 2 con este 2. Y nos queda que BF2 es igual a A. Es decir, esta distancia que tenemos aquí es A. Y entonces, simplemente aquí se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Que ¿qué nos dice? Que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esa fue la razón por la que llamamos a este A este B y a este C. Para que recordaran más fácil el teorema de Pitágoras, que generalmente lo escriben así. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado. Ahora, ya teniendo esta relación, nos queda completamente claro cuál sería la relación entonces entre estas distancias A, B y C. Sería esta relación modelada por el teorema de Pitágoras. Entonces, ya con todo lo que hemos visto, tenemos las partes básicas de la elipse. Ahora lo que nos falta deducir es una ecuación que nos permita modelar la elipse. Eso lo haremos en nuestro próximo video. Primero, haremos una ecuación de la elipse que está de esta manera, es decir, cuyo eje mayor es el eje X y está centrada en el origen. Recuerden, nosotros siempre empezamos centrando todo en el origen y luego lo centramos en cualquier lado. Y luego haremos una deducción similar, pero para una elipse que tenga el eje mayor en el eje Y
y también que esté centrada en el origen. Tenemos estas dos posibilidades. En los dos videos siguientes mostraremos entonces la deducción de esas dos ecuaciones para cada una de estas dos elipses.